Variaciones sociolingüísticas, conformado por Lisbeth Lorena Parada, Diana Carolina Martínez, Yajaira Chaparro y Marlene Leal. La sociolingüística es una disciplina nueva que se encarga del estudio de los fenómenos lingüísticos relacionándolos con factores de tipo social, nivel socioeconómico, edad, sexo, educación formal, geografía, histórico. Toma aportes de otras ciencias como la lingüística teórica, psicológica, pragmática, análisis del discurso. Lo que distingue a la sociolingüística con respecto a otras aproximaciones teóricas al cambio lingüístico es la hipótesis fundamental de que no es posible comprender el desarrollo del cambio por fuera de la estructura social en que ocurre. En la sociolingüística encontramos 5 características, que es una ciencia, que es una rama de la lingüística, que mira el lenguaje como un fenómeno social y cultural, estudia el lenguaje en su contexto social, en situaciones de la vida real, por medio de la investigación empírica y está relacionada con la metodología. En las variaciones lingüísticas hay elementos o rasgos que se pueden manifestar en modos diversos, cuyos factores determinan una variante, en exclusiva por factores lingüísticos y por factores sociales, y en conjunto con factores lingüísticos y sociales, pero que no vengan con factores lingüísticos ni sociales. En las variaciones lingüísticas tenemos las extralingüísticas y las sociales. Las extralingüísticas específicamente son capaces de determinar la variación hasta donde lo permita el sistema de la lengua y queda ilustrado como variantes lingüísticas e internas, que pueden coincidir en la aparición de tales o cuales variantes determinadas. Las variables sociales son capaces de determinar la variación lingüística y estas variantes se combinan con las índoles netamente lingüísticas. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos relacionados con factores sociales tales como los sistemas políticos, económicos, sociales y geográficos de una sociedad. Los factores individuales que de alguna manera influyen en la organización social en general, como por ejemplo la etnia, el sexo y el nivel de instrucción. Los aspectos históricos y étnicos culturales y la situación inmediata que rodea la interacción. La sociolingüística es una disciplina científica que estudia la relación entre sociedad y lenguaje. Modo de vida. Los modos de vida responden a un modelo en el que los grupos sociales son considerados como entidades internamente estructurados y relacionados con otros grupos. Los modos de vida que proponen Thomas Horroth y James Milroy son básicamente 3. El modo de vida 1, que se encuentra en la unidad primaria de producción como la agricultura, la pesca y pequeños servicios. También la familia se implica en la producción, en el autoempleo, en el escaso tiempo libre. En cuanto más se trabaja, más se gana. Se caracteriza por la familia. En el modo de vida 2 se trabaja para ganar un sueldo y poder disfrutar de periodos de tiempo libre. También relaciones laborales separadas al ámbito familiar. Cierta movilidad laboral. Se caracteriza por el ocio, es decir, las actividades recreativas. En el modo de vida 3, que se encuentra la profesión cualificada capaz de controlar la producción y de dirigir los trabajos de otras personas. Tiempo de vacaciones dedicado solamente al trabajo. Se trabaja para ascender en la jerarquía y adquirir más poder. Se caracteriza por el trabajo. Desde otro punto de vista, las relaciones entre los 3 modos de vida y las prácticas culturales asociadas en cada uno de ellos no tienen por qué ser exactamente iguales en todas las comunidades. La procedencia y los barrios. La procedencia geográfica del hablante y el barrio de residencia son variables pertinentes para la correcta interpretación de algunos fenómenos sociolingüísticos. Esto ocurre con regularidad en los estudios sobre comunidades del mundo hispánico. Aparte de ser un factor ligado al nivel socioeconómico de los individuos, el barrio es un elemento muy relacionado con la variable procedencia geográfica, porque es habitual en la concentración de los individuos de un mismo origen en unas mismas zonas de las ciudades.
Por ejemplo, hay barrios tradicionales en los que viven personas cuya ascendencia es originaria del lugar, como también hay varios receptores de inmigrantes que a su vez tiene repercusiones lingüísticas muy importantes. Otro ejemplo sería el caso de España. Al hablar de procedencia se está haciendo alusión implícita a una dimensión geolingüística, es decir, como un dialecto o un nuevo dialecto. Raza y etnia. Las diferencias lingüísticas entre personas de distinta raza o de etnia diferente en una comunidad son reflejos de la distancia que existe entre unos grupos y otros, así como del grado de integración y convivencia social. También hacen parte de los inmigrantes que intentan hacer un uso adecuado desde un primer momento de aquellos rasgos lingüísticos que son socialmente significativos en la nueva comunidad, mientras que los rasgos que son irrelevantes desde un punto de vista social se pueden adquirir más tarde o incluso no se puede llegar a adquirir. También sobre la que se encuentra o que también vemos es la marginación y la discriminación racial que han provocado la aparición de unas modalidades lingüísticas de origen discutido que han caracterizado a las poblaciones. La variedad del sexo ha influido en actual ensordecimiento del yeísmo. Algunas características del sexo femenino: el arcaísmo, conservadurismo, la fidelidad a normas de prestigio, desnivelación lingüística. También la variación del sexo no es factor sociocultural en sí mismo, sino que pone en marcha en otros condicionamientos que son los verdaderos responsables en la determinación del habla femenino. La edad, conforme con el tiempo transcurre, va determinando y modificando los caracteres y los hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos puramente lingüísticos. Por eso, es posible distinguir en la vida lingüística de un individuo distintas etapas, aunque también ocurre la edad como un factor social, como un nivel, instrucción. En cualquier caso, tanto las diferencias que se derivan de la edad como relación que la edad establece con otros parámetros sociales ofrecen implicaciones sociolingüísticas muy diversas. Para Werner, las clases sociales responden a diferencias de capitales que junto a la habilidad y la educación dan lugar a diferentes posibilidades y oportunidades. Dentro de un mercado se distinguen 4 clases: proletaria, clase administrativa, clase de pequeños comerciantes y la clase trabajadora. Hay 3 factores de la clase: el estatus, el poder y los extractos sociales, teniendo en cuenta 4 claves dimensiones de la estratificación: la ocupación, la clase de estatus, el poder. Se define conjunto de actividades que realiza en forma más o menos como fuente principal de ingresos económicos. La variedad de profesión suele incluirse entre factores integrantes de la clase social o de nivel social cultural. Por lo tanto, muchos estudios no han tenido ningún protagonismo singularizado, pero tampoco ahora estamos ante una variedad poco importante. La profesión influye sobre la variación lingüística, aunque sea innegable, estrecha una vinculación que existe en la educación, clase, estatus, poder y profesión. La variable nivel de instrucción. Esta variable se refiere al tipo de formación académica o de titulación conseguidos por los hablantes. Suele incluirse entre los factores integrantes de la clase social. No obstante, la sociolingüística ha comprobado que el nivel educativo de los hablantes determina en forma directa y clara la variación lingüística. Este hecho puede tener consecuencias importantes en el ámbito del cambio lingüístico. Todo ello no es óbice para reconocer
la relación directa que existe entre educación, profesión, clase, estatus y poder. Cuanto más preparados está, más posibilidades hay de desempeñar profesiones que aporten mayores ingresos económicos, un estatus más alto. Como consecuencia de ello, es frecuente que los estudios sociolingüísticos trabajen solamente con categorías generales como analfabetismo, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza universitaria. Pero no siempre es así. López Morales distingue 8 grados de escolaridad: de 0 a 1 año de escolaridad, de 2 a 6 años de escolaridad, de 7 a 8 años de escolaridad, 1 o más años de escuela secundaria, graduado de escuela universitaria, 1 o más años de universidad. Samper distingue 6 niveles de instrucción: analfabeto, o sea, sin estudios, primer grado, segundo grado, primer ciclo, segundo ciclo, tercer grado, nivel A, nivel B. A propósito de la educación a la realidad de la comunidad estudiada y las relaciones que la educación puede establecer con otros factores, Julio Borrego ha llevado a la práctica una experiencia singular y digna de comentario. Más arriba ha hablado de los profundos vínculos que existen entre nivel de instrucción, profesión, clase, estatus y poder. Pues bien, todo ello refleja modos de vida que tiene diferentes manifestaciones, mayores o menores posibilidades de viajar, mayor o menor contacto con personas de comunidades diferentes, mayor o menor contacto con los medios de comunicación social. La teoría de los códigos sociolingüísticos. Basil Bernstein. ¿Quién fue Basil Bernstein? Fue un sociólogo británico. Su trabajo se basó en el entendimiento entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela. Su interés estuvo centrado en conocer y suprimir las barreras existentes para alcanzar la movilidad social ascendente. Es un doctor en lingüística. Estudió en la University College de Londres. Los códigos. Él establece una relación entre lengua y clase social. Los factores de clase regulan la estructura de comunicación en la familia y la orientación del código sociolingüístico en la infancia. Los factores de clase institucionalizan los códigos elaborados en la educación y su forma de transmisión y manifestación. Hay diferencias de códigos. Tenemos el código lingüístico restringido y el código lingüístico elaborado. En el código lingüístico restringido encontramos oraciones breves, gramaticalmente simples y a menudo incompletas, pocas conjunciones usadas repetidamente, escasa utilización de oraciones subordinadas, adjetivos y adverbios limitados e indiferenciados, uso de muletillas y empleo frecuente de significados implícitos. En el código lingüístico elaborado encontramos oraciones complejas con mayor sofisticación sintáctica y léxica, el uso de una amplia gama de conjunciones, la utilización frecuente de oraciones subordinadas, adjetivos y adverbios múltiples y diferenciados y uso frecuente de preposiciones que expresan relaciones lógicas, especiales y temporales, y también especifican los significados. A Bernstein se le hizo crítica porque se interpretó a su teoría como discriminatoria de las clases bajas de la sociedad a sostener que eran más lentos de aprendizaje. Pero Bernstein no se refería a su capacidad intelectual, sino a los contenidos. La estructura social.
Es la forma que adopta el sistema de relaciones que se generan entre los individuos dentro de una sociedad y más las reglas que contribuyen a que la convivencia y la organización de la sociedad no resulten caóticas y descontroladas. Eso nos da una buena estructura social bajo una forma del sistema. Esta estructura social tiene un origen y una evolución. El término estructura social nos sensibiliza a examinar lo más permanente, lo básico, lo no aparente y quizás oculto, el armazón o quizás la forma lógica de algo. La evolución de la estructura social se va dando según cómo el medio, la sociedad, la población de ciertos ámbitos lo manifieste y lo requiera, ya sea para mejorar algunos casos sin saber o para empeorar de tal manera que podamos comprar la sociedad del siglo V a la de hoy, porque sus leyes y principios fueron cambiando según cómo el hombre lo fue creyendo y lo pudo ir manipulando. Por eso la estructura social es algo que debemos examinarlo desde nuestro interior y de nuestra sociedad. La estructura social también componen unos grupos, que es la comunidad y la asociación. En la comunidad, las relaciones de las personas son fundamentalmente afectivas, como el de una familia y el de convivencia diaria. Y en la asociación, las relaciones entre los individuos son interesadas y no por el contrario afectivas, aunque también se pueden llegar a dar. El concepto de estructura lingüística tiene su inicio en las teorías de Saussure, las cuales impulsaron a las investigaciones de otros investigadores como Piaget. Considera la lengua como un sistema, además de estudiarla desde el punto de vista de la sincronía. Utilizan un método inductivo, construyendo teorías a partir de un análisis de la palabra como tal, sin tener en cuenta la influencia del medio o el contexto. También a partir de un análisis estructural definen niveles, delimitan unidades jerárquicamente, definen conceptos usando una terminología que se adapte a sus necesidades. En la estructura lingüística encontramos a John Rogers Searle, un filósofo norteamericano en 1933. Él nos dice que el hablante comunica al oyente más de lo que dice basándose en la información de fondo compartida, tanto lingüística como no lingüística, y en los poderes generales de raciocinio o inferencia del oyente. John Searle continuó y desarrolló la línea de investigación iniciada por Austin. Su hipótesis es que el uso del lenguaje de la comunicación se concibe como un tipo particular de acción. Su concepción de acto de habla es el centro de su teoría y la define como la emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas, tomada la oración como la unidad mínima de la comunicación lingüística. Searle completó la propuesta teórica de Austin y afirmó que en el estudio de los actos ilocutivos debe considerarse que el aspecto lingüístico o las reglas gramaticales, que son las sintácticas y semánticas, son parte indisoluble de la fuerza ilocucionaria, que es el orden de las palabras, en el énfasis, en la entonación, en la puntuación, en el género del acto y en el modo verbal. Tanto el elemento indicador de la proposición como el dispositivo indicador de la función son reglas constitutivas de los actos de habla. Searle distingue 5 tipos de actos de habla. Encontramos los asertivos, que decimos cómo son los actos directivos, tratamos de conseguir que se hagan las cosas, y los actos compromisorios, que nos comprometan a hacer las cosas. Los actos expresivos, expresamos nuestros sentimientos, emociones y actitudes de las cosas, y los declarativos, producimos cambios a través de nuestras emociones. Algunas consecuencias de la visión de Searle es asignar a una forma lingüística una fuerza ilocutiva estable,
Se dibuja la frontera entre síntesis y pragmática. Se abre el camino a propuestas como la de la hipótesis. Se dibuja la frontera entre síntesis y pragmática. Se abre el camino a propuestas como la de la hipótesis real, que considera que la fuerza ilocutiva es parte del significado profundo de una oración.